Primera de Corintios capítulo 14, que es donde estamos estudiando, que es donde estamos allí en estas últimas semanas, hablando sobre el mover del Espíritu Santo en la iglesia y pues deleitándonos. ¿Cuántos han disfrutado las últimas semanas esos tiempos tan especiales de ministración del Espíritu entre nosotros? Personas bautizadas en el Espíritu Santo, orando en lenguas. Las últimas semanas son como unas 20, 22 personas más o menos que recibieron el don de lenguas en las últimas semanas. La semana pasada el Señor hizo aquí algo tremendo, ministrando sanidad física a varios que decían: yo era el del dolor de espalda, yo era el del dolor de no sé qué, yo era el de la hipertensión. Al final, un tiempo muy lindo, y yo creo que el Espíritu quiere hacer más entre nosotros en la medida que nosotros le dejemos y lo anhelemos. Dice Primera de Corintios capítulo 14 algunas cosas al respecto. Y pues todo el capítulo habla sobre este orden que debería haber y primar en la iglesia. El capítulo 14 está cerrando, digamos, el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto esta enseñanza sobre los dones espirituales y el mover de los dones en la congregación. Y algunas cosas que quiero resaltar hoy de varios versículos de este texto. La primera, quiero enfatizar lo que ya mencionara la semana anterior y las dos últimas semanas. Lo que debe primar en la iglesia y en la reunión de la iglesia y en el trato de la iglesia es el amor. Por eso dice el versículo 1, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, las hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el Espíritu, por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Y me encanta el versículo 5, porque el apóstol dice: yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia sea fortalecida. El amor debe primar, porque en la iglesia, cuando nos reunimos, la idea no es que aquí está alguien orando en lenguas y entonces todos orando en lenguas, y rabashanda rajanda rabasoya hata rabakia lenderekoy ulanda ramaseika sia handa ramashaika setere kendere meseika saya o randa ramasoy rabashia hata ramakaya, y todos quedan con la cara que tienes ahorita, como diciendo: ¿qué estás haciendo? O sea, en la reunión de la congregación, pues ¿se puede orar en lenguas? Claro que sí. Pero como comunidad necesitamos es entender lo que estás orando. Entonces se requerirá que pidamos al Señor poder interpretar la lengua, que nos dé el don de interpretación en ese momento, que fluya el don de interpretación en ese momento, para entender qué es aquello que la persona está orando. Por eso a veces, como sucedió el domingo pasado, viene una palabra del Señor a través de las lenguas de alguien. Y alguien levantó la voz y luego dio una interpretación de aquello. Y esta lengua, más la interpretación en la Biblia, aquí en 1 Corintios 14, se conoce como profecía. Ojo, una palabra de profecía también puede venir, en nuestro caso, directamente en español. No tiene que ver necesariamente una lengua angelical. Ahorita tuvimos una palabra que el Señor dio a través de Natalia en base a un texto bíblico. Dios puede dar una palabra a la congregación basado en un texto bíblico. Luego mi esposo también pasó y dijo: mire, tengo esto en el corazón para decir a la iglesia, vamos a hacer algo. Y es en base a un texto bíblico, ser luz en la tierra. Entonces te das cuenta, de esa manera el Señor puede hablarnos y puede usarte para hablar a toda la comunidad de la iglesia. Ese en realidad es un ánimo de amor. Si nos pusiéramos todos, como dije hace un momento, a orar en lenguas y solo oráramos en lenguas sin buscar del Señor la interpretación, eso no tendría mayor sentido, porque hay personas entre nosotros que aún no oran en lenguas, y está bien, llegará su momento.
Pero por más de que, por decir algo, Manuel estuviera orando en lenguas y por más de que yo tengo el don de lenguas también, yo no voy a entender lo que él está diciendo. Pero si se interpretara, entonces sí entendería. Y esta dinámica amorosa es la que fortalece a la iglesia. Entonces, el ejercicio de los dones debe ser basado y dirigido, enfocado en el amor. Por eso dice que el amor sea la meta más alta. Recordemos entonces que una palabra para toda la iglesia tiene 3 direcciones. O una palabra de exhortación, o una palabra de consolación, o una palabra de edificación. Es algo que te fortalece, es algo que te anima, es algo que te consuela. No es algo que te juzga, no es algo que te desanima, no es algo que te hace sentir mal de ser quien eres o como eres. No. Si alguien en la iglesia se levantara en algún momento y dijera, el Señor les dice que ustedes son unos tales por cuales y que eso no es una profecía, porque no anima, no fortalece, no consuela. ¿Estamos? Ahí dice el versículo claramente. El que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Entonces, para tenerlo claro, por eso hay la libertad de que todos en la iglesia puedan profetizar. Hay la libertad de que Dios pueda hablar a través de ti, y de ti, y de ti, y de ti, y de todos. Eso se puede. Eso es posible. Eso queremos. Eso estamos procurando y orando y lo anhelamos. Como dice allí, deseen las capacidades especiales del Espíritu, los dones espirituales. Eso queremos entre nosotros. Más palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, sanidades, milagros, más lenguas, más interpretación, más profecía. Eso queremos entre nosotros. Todos pueden. No creas que tienes que ser líder o pastor o tener muchos años en la iglesia para ser usado por el Espíritu. No es así. Lo que debes estar es dispuesto y deseoso de servir al Señor de esta manera. Y vas a ver cómo Dios te va a usar. Y nosotros vamos a celebrar eso juntos. Pero ese es el ánimo en la iglesia. Todos pueden, pero decentemente y con orden, como dice el tono en todo este capítulo. Orar en lenguas, entonces, quiero recalcarlo, es muy importante también para la edificación personal. Dice el versículo 4, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. ¿Cuán importante es que tú ores en lenguas? Muchísimo. Por eso debes procurarlo, porque en la medida que tú oras en lenguas, creces espiritualmente y te fortaleces a ti mismo. Si aún no has recibido el don de lenguas, anhélalo y pídelo. Y oremos por ti al final si quieres. Otra vez invito a que si alguien quiere recibir el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y orar en lenguas, se quede al final de este servicio y vamos a orar por usted. ¿Está bien? Porque esto lo llevas contigo donde quiera que vayas y te fortaleces. Además que el Espíritu te va a guiar, te va a dar muchas cosas que la Biblia promete acerca de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Entonces tengamos esta comprensión, recordemos que el amor debe primar en la iglesia y por eso en el versículo 12 el apóstol le habla a la iglesia en Corinto de esta manera. Ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. Los dones del Espíritu Santo era algo que la iglesia de Corinto anhelaba. Eso hay que aplaudirle a los corintios. Los corintios anhelaban estas dones y capacidades del Espíritu. Dice allí, ya que están tan deseosos de tener las capacidades del Espíritu, que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. La profecía, una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, el don de sanidad. Procuremos los dones entre nosotros. ¿Por qué? Porque fortalecen a toda la iglesia. Pero aplaudamos de la iglesia de Corinto y aprendamos de la iglesia de Corinto que ellos estaban muy, pero muy deseosos
de que el Espíritu se manifestara entre ellos. No sé tú, pero yo sí quiero mucho del mover del Espíritu. Yo espero que tú también lo quieras. Y entonces un consejo práctico para esto, mis queridos hermanos, oremos por cada domingo. Tenemos un grupo que se reúne a las 9:15, ¿recuerdan? Vengan temprano. Lleguen aquí temprano a las 9:15 de la mañana, todos los domingos, y de 9:15 a 10:15 ese grupo está orando, y miren lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros. Hemos tenido momentos de batalla. Ustedes son testigos de eso, y muchos de ustedes han batallado en los últimos meses fuertemente con temas de salud, con temas financieros, con temas espirituales, etc. Porque la oración está moviéndole así, el cimiento al maligno, y el maligno quiere patalear ¿sí? Desenfocar la iglesia, pero cuando la iglesia está enfocada en lo que es, cosas maravillosas empiezan a suceder. Dios ha estado dando victoria a muchos de ustedes en sus situaciones personales. 2, el Espíritu de Dios se ha estado moviendo entre nosotros de una forma tremenda en el último mes. Hablemos del último mes. Resultado de estas oraciones. Yo lo creo así. Yo estoy convencido que la oración que se empezó hace unos meses está moviendo en el área espiritual las cosas en nuestro favor. Así que esto hay que seguir anhelándolo, buscándolo, procurándolo. Cuando el apóstol dijo allí, en el versículo 1, que el amor sea la meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales del Espíritu. Cuando lo repite en el versículo 12, dice, ya que están tan deseosos, o sea, lo enfatiza, que están tan deseosos de recibir las capacidades especiales del Espíritu. Y había otra mención de eso, que ahorita no recuerdo dónde está, pero está en el capítulo 14. Nos está enfatizando que sí hay algo que nosotros debemos hacer para que el Espíritu de Dios se manifieste más entre nosotros. Y eso que debemos hacer nosotros, o sea, nuestra parte como congregación, como creyentes, como iglesia, para que el Espíritu se manifieste más, es buscarle y anhelarle. ¿Me dejo entender? Busca más de la presencia de Dios en tu vida diaria. Y anhela estar en la reunión de la congregación aquí los domingos. Anhela ese tiempo y anticípalo en oración. ¿Para qué? Para que el Espíritu haga lo que quiere hacer contigo presente. Para que no te lo pierdas. Para que puedas comprobarlo y para que puedas dar fe de que lo que el Espíritu dice en la Biblia es cierto, como ha estado sucediendo las últimas semanas. ¿Me dejo entender? Cuán importante es que lo anhelemos. Pero mira lo que dice el versículo 20. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En la Escritura está escrito, hablaré a mi pueblo, a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes y no de los incrédulos. Aquí habla de una actitud de madurez y de una actitud de niñez espiritual. Y esta va relacionada a la comprensión y estimación del mover del Espíritu en la iglesia, o a cuestionar y decir, ¿sabe qué es? Eso no. Y cerrar la puerta. Cuando la Biblia nos dice, cuando el apóstol Pablo señala aquí, que el amor debe ser lo que nos une, lo que nos mueva, para que el Espíritu también se manifieste. Cuando la Biblia nos dice que debemos desear y anhelar el mover del Espíritu Santo entre nosotros y anticiparlo, preparándonos para eso. Cuando la Biblia nos dice que la profecía es para que toda la iglesia sea edificada, más que las lenguas individuales que son para tu edificación personal. Comprender y aceptar lo que la Biblia dice es una señal de madurez.
de que estamos diciendo, ok, Dios, listo, estoy dispuesto a eso. Cerrar la puerta, cuestionarlo o rechazarlo es una señal de inmadurez espiritual. Por eso el apóstol dijo a la iglesia de Corinto, una iglesia que anhelaba los dones, una iglesia que quería vivir este mover del Espíritu, no sean infantiles en la comprensión de estas cosas, sean más bien maduros en la comprensión de estas cosas. La madurez también tiene que ver con el ánimo que los mueva, no el egoísmo, sino el amor. Si usted recuerda esta misma carta, el apóstol Pablo en el capítulo 3 hablaba de la división que había entre ellos, la carnalidad que había entre ellos, y es la misma carta. Bueno, nosotros nos tomó casi todo un año para estudiar Corintios, pero eso fue una sola carta que en una sola leída captaban el mensaje y decían, bueno, sí, nos hemos estado comportando con mucha inmadurez, haciendo división entre nosotros, que yo de Pablo, yo de Apolo, ¿recuerdan eso? Pero sigue el hilo conductor de, hey, no sean infantiles, ahora cuando está hablando de los dones del Espíritu. ¿De qué sirve que tú ores en lengua si el otro no entiende? Pide al Señor interpretar esa lengua para que todos sean edificados. De esa manera estamos actuando de una forma madura, no infantil, no egoísta. Ay, yo sí tengo las lenguas y tú no. O sea, para eso no es el don de lenguas. Es para que te edifiques y cuando viene la interpretación lo des a la iglesia. Esa es la madurez que el Señor quiere que tengamos. La madurez espiritual tiene que ver con la comprensión de que los dones se pueden mover entre nosotros, todos pueden ser usados por el Señor y eso es parte de la vida de la iglesia. Eso no es algo extraño que debemos tenerle miedo. No. El Espíritu quiere moverse entre nosotros y darte palabra de sabiduría, conocimiento, sanidad, fe, milagros, en fin, muchos dones. Quiere moverlos a través tuyo, no a través del pastor solamente. O a través de los líderes y los obreros del altar. No. Bueno, ellos también están incluidos, por supuesto, pero toda la congregación. Comprender esto es madurez. Pensar que eso es para una élite es una actitud infantil. ¿Me dejo entender? Cuando el apóstol está explicando un poco y por eso menciona no ser infantiles. Hay otra cosa que quiero resaltar aquí, está en el versículo 25. Bueno, en realidad toca leer desde atrás para entender qué es lo que el apóstol estaba diciendo. Versículo 23. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos, por supuesto. Ponte en ese caso. Una persona totalmente nueva viene a la iglesia y todas las personas en la iglesia están orando en lengua. Dice, ¿dónde me han traído? ¿Sí o no? Pensarán que ustedes están locos y con razón. Eso dice allí. Pero si todos ustedes están profetizando, o sea, dando una lengua y luego la interpretación, y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Y quiero resaltar esta idea del apóstol aquí en estos versículos, que es la siguiente. El propósito de la iglesia, ¿cuál es? Sino ser luz, como estábamos hablando, y ser sal en esta tierra. ¿No es ese acaso el propósito de la iglesia? Que más gente conozca quién es Dios. Ese es el propósito final y máximo de la iglesia. Y una buena forma de que el mundo sepa que verdaderamente Dios está entre nosotros y que verdaderamente Dios vive como dice que está vivo, es a través de los dones espirituales expresados en la congregación. Que alguien venga que nunca ha pisado una iglesia, que nunca ha estado o ha tenido sus acercamientos, pero todavía no tiene una relación con Dios, que alguien venga
y escuche una profecía de alguien, una palabra a través de otra persona, y todo le va hablando. Dice, wow, ¿cómo supieron que yo necesitaba eso? Recuerdan que muchas personas a veces vienen a la iglesia y dicen, ay, ¿quién le contó al pastor allá que mi vida y todo lo que me dijo es para mí? Oh, ¿quién le está hablando a esa persona? Es el Espíritu. Para eso quiere Dios que tú seas lleno del Espíritu. Para eso quiere Dios usarte. No solamente usar al liderazgo, sino usar a toda la congregación. Para que la gente que no conoce de Él, wow, se maraville y digan, en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Como decía la otra vez a un grupo de personas, a un grupo de ustedes, pues si uno va al médico, uno espera que el médico le diga qué tomar y qué no tomar y qué hacer y qué no hacer para, ¿no? Como yo que estoy yendo al médico y estamos cambiando de a pocos. Yo espero que el doctor me diga qué hacer y qué no hacer para que mi salud mejore, ¿sí o no? Si alguien va al taller con el auto, pues está esperando es que le digan qué le pasa al bendito carro que no anda. Si alguien viene a la iglesia, ¿qué estará esperando escuchar? ¿Qué estará esperando ver? ¿Qué estará esperando conocer? Y entonces es nuestra responsabilidad que las personas que vengan conozcan, vean, escuchen, experimenten a Dios. Y no de que, pues sí, ahí está el nuevo, hola, bienvenido. Esa actitud como que no es muy madura espiritualmente. Y es un despropósito como iglesia. Pero si alguien nuevo viene, ¿qué hemos de hacer? Acogerle y ministrarle y orar por esa persona. Hace 2 semanas estaba en la ciudad de Iquitos y estaba ahí con el misionero Aaron Hunter y él pues es muy fit y pues yo soy más fat, ¿no? Y entonces él todos los días hace deporte y yo vengo pues poniéndome juicioso con el deporte todos los días hace unos 2 meses más o menos. Y me lo encuentro allá en la reunión y entonces me dijo, oye, vamos mañana a las 6 de la mañana. Y dije, vamos. Y no supe en qué me estaba metiendo. Y fue fuertísimo. Pero llegamos al lugar, un gimnasio allí de CrossFit. CrossFit, me pongo a hacer CrossFit. Ya sé lo que es CrossFit. Esa cosa. Bueno, en fin, es muy bueno. Pero llegamos allá. 20 personas más entre jóvenes y adultos, unos fit y otros fat, ¿no? Y estábamos ahí, pero a lo que vinimos vamos. Eran 6 de la mañana del hombre. Bueno, ya empezamos, pum, pum, pum. Y eso que de calentar, calentamos 5 segundos y empezó la cosa, ta, 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 ta. Y yo tratando de seguir el ritmo. Y tenía que hacer 2 rutinas de eso y a la media rutina yo estaba... No, que el alma se me salía y todo. Y el hombre, vamos, vamos, vamos. Mire, fueron los 45 minutos más intensos de mi humanidad, de mi historia, ¿cierto? Y terminó ese tiempo y el tipo, listo, ya. Nos vemos, chao, chao, chao. Pum, se fue y entró al otro grupo. La gente va ya con una expectativa y a lo que viene va y punto. Allá no están yendo, que cómo te sientes, que aquí, que te duele un poquito, sí, no puedes. O sea, no están en ese ta, ta, ta. Yo quisiera que todos entendamos y abracemos la idea que cuando alguien venga a la iglesia, encuentre algo de Dios y no otra cosa. Pa, pa, pa. Palabra de sabiduría, lenguas, oración, amor, afecto, que experimente a Dios. Anhelemos eso, iglesia. Que si la gente viene
Que si tú vienes, salgas de aquí con el alma llena y puedas invitar a otros y decirles, vengan, es que tiene que ir. Como decía Nicolás Lucar, que no te lo cuenten. Ven, vamos a la iglesia. Ese ánimo y ese entusiasmo es el que todos deberíamos tener. ¿Sabe cómo se llama eso? Madurez. Cuando entendemos para qué es la iglesia. El apóstol Pablo entonces está explicándole esto a los corintios y les dice, todo puede ser. Versículo 35. Por lo tanto, 39. Por lo tanto, amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Todos los dones en la iglesia pueden fluir y no vamos a frenarlos. Y con mucho amor y respeto quiero decir lo siguiente. Si tú no crees en los dones del Espíritu Santo, bueno, te la estás perdiendo. Pero con mucho amor y cariño, por ti no lo vamos a parar. Si tú dudas de que esto es de Dios, de que esto es real, bueno, comprendemos tu duda y te animamos a no dudar más, sino a dar un paso de fe y soltarte en las manos del Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en la iglesia. Pero por esa duda no vamos a parar, lo vamos a anhelar. Y Dios va a hacer cosas que nosotros todavía ni imaginamos, como las que han estado sucediendo. Yo no esperaba que ese domingo 7 personas recibieran a Cristo, recibieran lenguas, hace 2 semanas. No, hace 3. Y que al siguiente, otras 15, no sé cuántas más. ¿Y sabe qué fue lo maravilloso ese domingo hace 2 semanas? Que no había uno solo de los que estaba aquí sentado que no estuviera orando en lenguas. Todos estaban orando en lenguas. Y yo dije, ¡yes! Yo hacía rato no veía eso. Es más, comenté a algunos que yo creo que nunca había visto eso, que en la congregación, todos en la reunión oren en lenguas. Todos. Y oramos una vez y quedaban algunos, queremos orar así, y sí, y oramos 3 veces, ¿se acuerdan? Y todos oraron en lenguas. Y yo decía, maravilloso. Yo quiero más de eso. Yo quiero que el Espíritu cada domingo se manifieste aquí con sanidades como el domingo pasado, con profecía, con discernimiento, con palabras de ciencia. Lo vamos a procurar, no lo vamos a estorbar. Anímate a esta nueva ola del Espíritu en nuestra iglesia. Anhélalo. Y todo es posible apropiadamente y con orden. ¿Está bien? Yo quiero hacer una oración por ustedes para cerrar este tiempo y nuevamente invitar a aquellos que han venido y aún no oran en lenguas y quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo, que se queden. Y el que se quiera quedar, pues se queda. El que se tiene que ir, Dios le bendiga. Pero vamos a orar y que seas lleno del Espíritu esta mañana también. Padre, gracias porque eres tú nuestro Dios, porque eres tú quien está obrando en medio nuestro. Reconocemos tu presencia, reconocemos tu toque en nuestra mente, en nuestro corazón y en nosotros como congregación. Reconocemos que es tu Espíritu el que está obrando. Aunque no lo podamos ver, tú estás allí obrando. Gracias, Señor, por tu buena voluntad. Oro que tú, Señor, convenzas de pecado, justicia y juicio a todos los creyentes y a través de ellos a otros en sus trabajos, en sus familias, en los lugares donde viven, Señor. Que la conversación de tus hijos redarguya y reprenda el pecado de otros, de modo que se arrepientan. Que vengan a ti, Señor. Llena este lugar y llena a esta iglesia, Señor, más y más de tu presencia.